En el siguiente video se busca explicar y simular lo que es un ecualizador gráfico. La presentación se divide en lo que es un ecualizador gráfico, su topología, las características del diseño y los resultados. Un ecualizador gráfico es una herramienta de audio que permite manipular la ganancia dándole un boost o un cut dependiendo lo que se necesite. Cuenta con controles gráficos, es decir, potenciómetros para realizar este cambio en la ganancia. Igualmente cuenta con bandas fijas, por lo que no se puede modificar el ancho de banda y puede tener de 5 hasta 31 bandas. Algunas aplicaciones son el Behringer EQ700, que es un ecualizador de pedal de 7 bandas. Este es muy utilizado para ecualizar instrumentos como guitarras. Igualmente se encuentra el Clarion EQS755, que es un ecualizador gráfico de 7 bandas que cuenta con un auxiliar para que se pueda conectar cualquier dispositivo. Igualmente existe el Graphic Equalizer Studio, que es una aplicación en la que puedes ecualizar música. Bueno, está diseñado para manipular archivos WAV y te ofrece todas las herramientas necesarias para que puedas hacer los ajustes necesarios a la música. A continuación se muestra el diagrama de bloques del ecualizador gráfico. Cada banda del ecualizador se configura en paralelo, como se puede ver en la imagen, y las salidas se conectan a un circuito sumador. Dicho sumador no tiene retroalimentación. A continuación se muestra la función de transferencia, la cual es para un solo filtro y las variables se basan en el diagrama que se encuentra en la parte de abajo. Esta función corresponde cuando el ecualizador tiene la función de dar el boost, o sea, como un pasabanda. La siguiente función es cuando el ecualizador tiene la función de un notch o un rechazabandas. A continuación, usando el programa de Scilab, obtuvimos el diagrama de Bode y el mapa de los polos y ceros. En la primera gráfica se observa el diagrama de Bode de la configuración del ecualizador cuando se comporta como un rechazabandas. Y en la segunda gráfica podemos observar los ceros y los polos. Dicha gráfica cuenta con 2 ceros y 2 polos. El siguiente diagrama es cuando el ecualizador se comporta como un pasabandas. La primera gráfica muestra el diagrama de Bode y la segunda muestra dónde se encuentran los polos y los ceros. En este caso podemos observar que los ceros son complejos y los polos se encuentran en el eje imaginario. Igualmente encontramos sus raíces, donde nos da el punto exacto donde están ubicados los ceros y los polos. En este caso, para simular esto, usamos la frecuencia de corte de un kilohertz. Para obtener los valores de las resistencias y capacitores se utilizaron las siguientes fórmulas, como R3 tiene que ser mayor a R1, R3 tiene que ser 10 veces mayor que, bueno, 10 veces R2 y C1 tiene que ser 10 veces C2. Igualmente la frecuencia central está definida por la siguiente fórmula y la magnitud de la ganancia varía entre el siguiente rango y este rango depende de la resistencia 1 y la resistencia 2. Igualmente la Q máxima está dada por la resistencia 1, la resistencia 2 en la siguiente fórmula.
A continuación se muestran los cálculos. Nosotros definimos una R1, una R y una R2 para así obtener la R3. Y después usamos la fórmula de la frecuencia central definiéndola en 1 kHz y así poder encontrar el capacitor 2 y el capacitor 1. Igualmente hicimos estos cálculos, pero variando las frecuencias de corte. Hicimos 5 bandas, una en la frecuencia de corte 50, otra en 100, otra en 500, en 1000 y en 3500 Hz. En la siguiente tabla se muestra cómo va cambiando el capacitor 1 y el capacitor 2 dependiendo de las frecuencias de corte y fijando las resistencias que ya habíamos dicho antes. Igualmente para cada banda obtuvimos su ancho de banda, así como su frecuencia baja y su frecuencia alta. Igualmente obtuvimos el rango de la ganancia, el factor Q máximo, así como la ganancia en decibeles y en volt sobre volt. A continuación se muestra el diseño del circuito. En este caso mostramos de la frecuencia central de 1 kHz. En este circuito, C1 actúa como circuito abierto a frecuencias bajas y C2 como corto circuito a frecuencias altas. Pusimos un buffer en la entrada para que pudiera estabilizar la señal y al final pusimos un sumador eh, para que pueda dar la señal ecualizada. Usando el programa de LTSpice creamos la siguiente gráfica de punto a C, usando igualmente un punto step para darle un barrido a la potencia, la resistencia RPOT, para así poder mostrar el boost y el cut del ecualizador, que a continuación se muestra. De igual manera se obtuvieron los resultados en LTSpice usando las 5 bandas, poniéndolos en paralelo, y se obtuvo la siguiente gráfica, igual usando el punto AC y el punto step-param para barrer la resistencia del potenciómetro. Como podemos observar, la señal se desfasó, por lo que propusimos un cambio en el diseño, que fue agregar un inversor en el que la entrada fuera la salida del sumador y así poder regresar a poder volver a centrar las señales. Igualmente hicimos la simulación .tran con una entrada de una señal sinusoidal. Igual hicimos pruebas insertando un audio y probando cómo este cambiaba, dando corte o un boost a ciertas bandas. Por ejemplo, en este caso es un corte en 1 kHz. Como podemos ver, la señal azul, que es la señal de salida, disminuye. Y en la segunda gráfica, que es la gráfica de la transformada de Fourier, podemos ver que em, en la sección donde está 1 kHz, la señal azul se encuentra un poco desfasada hacia abajo. Después hicimos la prueba con las 5 bandas en corte. Como podemos ver, la señal se hizo igualmente muy pequeña, la señal en azul en la primera gráfica. Igualmente en la segunda se muestra el desfasamiento de la señal de salida, que es la señal azul, debido a que se realizó un corte en las 5 bandas. También hicimos la prueba de un boost con las 5 bandas. Como podemos ver, en la primera la señal azul se muestra con una mayor ganancia
En la segunda gráfica igualmente se muestra el desfasamiento hacia arriba debido a que la ganancia se aumentó. Y por último se hizo una mezcla con 3 bandas en corte y 2 en boost. Podemos ver que, pues, a diferencia de la que está totalmente en corte o la que está totalmente en boost, esta se mantiene como neutral y es decir, no tiene mucha ganancia. Igualmente en la segunda gráfica se muestra que en unas partes tiene ganancia y en otras se muestra el corte de dichas frecuencias. Y después de realizar la simulación, obtuvimos los siguientes audios que se encuentran ya ecualizados. El audio original es el siguiente. El siguiente es con un corte en la banda de 1 kHz. Este es con un corte en las 5 bandas. Como podemos ver es muy bajo el sonido, por lo mismo que las 5 bandas se encuentran en corte. El siguiente es con las 5 bandas en boost. Igual podemos notar que el audio es más intenso debido a que se encuentran en boost las 5 bandas. Y por último, este es de las 3 bandas en corte y 2 en boost. Por último, podemos concluir que para diseñar y entender el ecualizador gráfico aplicamos conceptos que obtuvimos durante el curso de electrónica aplicada. Asimismo pudimos darnos cuenta que es muy útil este ecualizador cuando tienes la necesidad de modificar la ganancia de una banda en específico, y ya sea aumentándola o disminuyéndola sin que las demás bandas se vean afectadas. Y bueno, sus aplicaciones se ven muy comúnmente en la industria musical.